lo que el Señor empezó a ministrar desde el comienzo, con la presencia, mientras adorábamos. Después sube la pastora y el Señor la usa. Y todo lo que hemos visto de lo que Dios está haciendo también con la edificación de la casa, lo que está ocurriendo cuando Stewart hablaba, lo que ocurre fuera también. Yo creo que eso debe encender nuestra fe y debe llevarnos a creer que Dios está obrando en el lugar donde se le está creyendo. Sé que estamos creyendo de que algo sobrenatural viene para la iglesia. Algo poderoso, nunca antes visto, viene para la iglesia en esta ciudad de Alicante. Iglesia, llevamos 20 años. Y cuando llegamos hace 20 años, las iglesias evangélicas protestantes eran contadas con esta mano. Pero hoy hay iglesias como a la carta para poder ir y sentirnos como donde Dios quiere que estemos y donde Dios quiere que sirvamos. Pero ¿por qué te hablo de esta manera? Porque estamos viendo, no solo en este lugar, sino en otros lugares donde Dios está obrando de una manera sobrenatural. Y sabes, se aproxima ese avivamiento que hemos estado declarando, que hemos estado profetizando. ¿Sabes por qué? Porque el avivamiento empieza en nosotros. Cuando nuestro corazón está avivado, ¿sabes? Podemos contagiar a otro. Cuando nuestro corazón está ardiendo por la presencia de Dios y por el Espíritu de Dios, podemos contagiar a otro. Y eso es un avivamiento. ¿Y sabes qué trae eso? Un arrepentimiento. Lo que va a ocurrir es que muchos vendrán. Y como al comienzo todos cayeron de rodillas reconociendo y tal vez arrepintiéndose. Y eso es lo que va a ocurrir en estos últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos donde estamos viendo cosas que antes eran imposible verla. Pero Dios nos está preparando, Dios nos está equipando. Pero ante eso también se vienen las oposiciones, se vienen también las pruebas. Y sabes, quiero hablarte de las pruebas, porque tú y yo tenemos que mantenernos firmes en medio de las pruebas. Todos en algún momento hemos hecho la oración de fe. ¿Hay alguien que no ha hecho la oración de fe en este lugar? ¿Qué es la oración de fe? Aceptar al Señor como su Señor y su Salvador. Todos la hemos hecho, ¿sí o no? Quiero saber si hablo con el pueblo correcto. ¿Todos hemos hecho la oración de fe? Ok, eso nos da derecho a ser hijo de Dios. Y entonces, ¿por qué le hablo que vendrán pruebas? Entonces, si somos hijos de Dios, tenemos fe en Jesús. Lo hemos aceptado al Señor Jesucristo porque tenemos fe en Él. Tenemos fe en su palabra. Y sabes, hay un hombre en la Biblia, un profeta, que nos ilustra muy bien qué es pasar por pruebas. Hay muchos hombres que han pasado por pruebas y esas pruebas nos pueden enseñar a nosotros, porque vivimos en un momento y estamos en un tiempo donde las pruebas también vienen. Y está en el libro de Daniel, capítulo 6. Comienza el libro diciendo que el rey escoge 120 sabios y entendidos, pero dentro de ellos él quiere 3. Y dentro de esos 3 está Daniel, como uno de los más sabios, como uno de los más entendidos. Y a raíz de, ¿por qué? Porque él quería que ellos se encarguen del asunto del reino, y para que el reino se vea afectado por todo el reino que él llevaba. Y dentro de eso Daniel era un hombre correcto. Desde el capítulo 1 vemos que él decide no contaminarse con lo que es la bebida del rey o la comida del rey. Él propone en su corazón apartarse de las cosas que podrían contaminar su vida. Y desde ahí vemos a un hombre determinado, vemos a un hombre decidido a hacer realmente lo que es correcto.
Hasta ahí me entiende, ¿no? Y llega el capítulo 6 con otro rey. Y en el capítulo 6 él es escogido para que esté al frente de los asuntos del rey. Pero habían 120 y entre ellos estaba él. Quedaban 119 que se pusieron en contra de Daniel, porque Daniel era un hombre correcto, y les entró envidia a ellos porque no hallaron cómo acusar a Daniel de un ladrón. No hallaron a Daniel con vicio, hallaron a un Daniel correcto, y eso para ellos era algo que no les encajaba. Ellos querían hacer de las suyas, ellos querían robar, y Daniel ahí estaba estorbando. Entonces, en el versículo 4 dice: entonces los gobernadores sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque era fiel. Mira lo que era Daniel, era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallada en Daniel. Ellos buscaban cómo acusar a Daniel, y a raíz de no pillar nada, ellos inventaron algo. La cúpula de los envidiosos, porque siempre habrá envidiosos, de aquellos que tal vez estorban los santos. Porque a veces cuando hay hombres y mujeres que se determinan a hacer lo correcto, eso se llama hombres que se determinaron a vivir una vida en santidad. Y a veces los santos estorban a muchos pecadores. Y cuando estos pecadores se dieron cuenta que Daniel no tenía ningún pecado, se reúne la cúpula y dice: ¿cómo hacemos para que Daniel pise el palito y caiga en la trampa? Y empezaron a estudiar la vida de Daniel y dijeron: una cosa podemos hacer. Daniel 3 veces al día se arrodilla mirando a Jerusalén y adora a su Dios. Hagamos un edicto, dicen ellos, que en el espacio de 30 días que nadie adore a ningún Dios sino al rey. Y eso empezaron ellos a echarle cabeza. Van y le dicen al rey: rey, ¿qué te parece si en 30 días, cuando suenen las trompetas, suenen los címbalos y todo lo que suene, todos puedan adorarte a ti, y aquel que adore a otro Dios se ha echado en el foso de los leones? Y el ego del rey se le subió. Y el rey dijo: me parece bien, estupendo. Pues rey, sella este edicto. El rey sella ese edicto. Y mira lo que ocurre. En Daniel 6:10, el versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Mira lo que dice este verso. Cuando Daniel supo que el edicto fue firmado, Daniel no entró en una angustia. Daniel no se abstuvo de hacer lo que acostumbraba a hacer todo el tiempo. Note muy bien que dice que Daniel lo hacía siempre. Ya era un hábito, ya era una disciplina que Daniel tenía de ponerse de rodillas con la ventana abierta, con la mirada a Jerusalén, adorar a Dios. Pero cuando el edicto es firmado, Daniel no dice: no, me prohibieron, sino que Daniel lo hace
Y la cúpula de los envidiosos los ve, va y los denuncia, van y les ponen que Daniel no respeta al rey, que Daniel sigue adorando a su Dios. Yo no sé si usted ha entendido lo que Daniel ha hecho ante un edicto. Daniel no fue de las personas que dijo mejor me echo para atrás o me quedo quieto o mejor cuido mi vida porque mi vida está en peligro. Daniel se mantuvo con su fe intacta. Él se mantuvo con su disciplina intacta. Él sabía a quién adoraba. Él sabía que pase lo que pase, él no iba a negociar su fe. Él no iba a negociar sus hábitos, su amor por Dios, su devoción por Dios. Él no la iba a negociar ante un edicto, ante una amenaza. Pero muchas veces el creyente de este siglo XXI, ante una amenaza de que si tú oras o adoras en el trabajo te echo, entonces el creyente se calla. O diversas pruebas que te toquen en la vida, tú te callas, silencias tu adoración, silencias tu fe por miedo a que pueda venir. Pero Daniel nos enseña que a pesar de eso, él ya tenía una costumbre y él hizo lo que acostumbraba a hacer. Y en esta historia quiero hablarte de 3 puntos. Y el primero es mi fe puesta a prueba. Y en Primera de Pedro 1:7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, más preciosa que el oro, la cual aunque perecedero, se prueba con fuego. Mira la fe del creyente, la fe de un hombre que ha creído en el Señor, que ha recibido al Señor como su Señor y su Salvador, y que aquel hombre que un día dijo: mis ojos puestos en el autor y consumador de mi fe. Sabes, nuestra fe en algún momento va a ser probada. En cualquier prueba que te encuentres, tal vez de salud, en cualquier prueba de escasez o tal vez de necesidad de un empleo, tu fe va a ser probada en ese momento. De diversas formas Dios quiere probar tu fe como prueba el oro, para que, sabes, después de probar el oro se ve la impureza y se ve la pureza del oro. Y lo que Dios quiere probar es realmente si hay una fe pura, una fe leal, que a pesar de la alta temperatura de la prueba, tú sigues ahí. Nosotros hemos vivido prueba. Y sabes, la última prueba que yo viví fue en la construcción. Cuando empezaron a venir los requerimientos, cuando empezaron a venir los requerimientos en la nave acerca de las normativas, yo entré ahí en prueba. Yo dije: Señor, ¿qué hago? Y ahí es donde el Señor me dio el verso, el Salmo 121. No me olvido, y tal vez te lo he dicho varias veces, pero fue un momento donde yo me sentí en prueba. Sentí de que: Señor, ¿ahora qué hago? Pero ahí el Señor sale con una palabra que trae fortaleza. ¿Sabes? Por eso dice la misma palabra: no hay prueba que venga con la salida. Toda prueba tendrá una salida, pero tú necesitas mantenerte firme. Cuando yo recibí la noticia de qué es lo que nos pedían por normativa, yo subí, me desaparecí de los trabajadores y me subí arriba donde va a ser el máster de comunicación, y me arrodillé y me acordé de esta escritura, me acordé de lo que Daniel hacía, y me arrodillé y solo levanté mi mirada al techo,
Pero yo no miraba el techo, yo miraba los cielos, yo miraba al Dios a quien le estoy creyendo. Yo estaba mirando en ese momento al Dios que nos llamó para ser su casa. Y ahí es donde el Señor trajo ese capítulo del Salmo 121. Y pude levantarme con la fortaleza de que Él es el que suplirá. Él es el que hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay en Él. Querida iglesia, no sé por qué pruebas estás atravesando. No sé cuáles son tus luchas internas. Cuáles son aquellos pecados que llevas escondido y nadie lo sabes. Pero sé que Dios tiene una salida para ello. Sé que puedes salir de esas pruebas. Dios te va a sacar de esas pruebas. Daniel entró en el foso de los leones. Daniel estuvo en el foso de los leones porque fue pillado adorando a su Dios. ¿Y qué pasó? Que el rey, cuando supo que era Daniel, con tristeza, porque amaba a Daniel, porque conocía a Daniel que era íntegro, con el dolor del corazón, el rey tiene que hacer que su edicto y el sello de su anillo se cumpliese. Y Daniel va al foso de los leones. Y es ahí donde Daniel sigue con su fe intacta. No sé cuál sería, ni me puedo imaginar cómo Daniel se mantiene ahí delante de los leones. Pero segundo punto, paz en medio de la prueba. Daniel tuvo paz cuando supo del edicto. Daniel no se inquietó. Cuando entró en el foso de los leones tampoco salió corriendo. No, Daniel se mantuvo con paz en medio de esa prueba. ¿Sabes? Todos los hombres de Dios que están registrados en la Biblia han pasado por diversas pruebas. José pasó por pruebas. La envidia de sus hermanos hizo que José fuese vendido. Después José pasa por la cárcel. Por diversas pruebas pasa José. Pero él se mantiene firme también y se mantiene en paz. En ningún momento blasfeman contra Dios. En ningún momento buscan la ayuda en otros, sino se mantienen firmes en medio de la prueba. ¿Sabes? Jonás también, a pesar que huyó, ahí se mantuvo orando en el vientre. Job, en medio de la pérdida de todo, aún de las posesiones y los hijos, él se mantiene firme sin blasfemar contra Dios. Vemos cómo esos hombres han sido capaces de mantenerse en paz en medio de diversas pruebas. Querida iglesia, estamos en un tiempo donde muchas pruebas vamos a vivir y vamos a atravesar, pero vengo a darte la buena noticia, es que si el Señor quiere probar tu fe, mantente firme porque Él te dará la salida. Él te ayudará a salir de ella. Y el último punto, quiero ir rápidamente, es victoria de rodillas. Solo de rodillas nosotros podemos tener la victoria. Solo estando de rodillas vamos a poder conquistar y vamos a poder ganar las batallas de esa prueba. Daniel, cuando supo del edicto, él abrió su ventana y tal vez Daniel sospecharía que lo estarían observando, pero él entró como todos los días lo hacía y se arrodilló y adoró al Señor. Y sabes, cuando nosotros nos arrodillamos, nos estamos bajando, estamos humillándonos, estamos reconociendo que hay alguien superior a nosotros. Eso es estar de rodilla. Tal vez si no sabías por qué se arrodillaba la gente, estás reconociendo que hay alguien superior y con autoridad delante de ti. Es reconocer que no hay otro Dios a quien te vas a arrodillar. No te arrodillas a un hombre, no te arrodillas
ante un rey terrenal, te arrodillas ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te arrodillas ante un Dios todopoderoso. Y eso es lo que Daniel hacía. Y eso es lo que a Daniel le daba la victoria. Saber que Dios pelearía por él. Porque cuando pasa al otro día, te voy a narrar la historia rápidamente. Cuando pasa al otro día, el rey, aún inquieto porque esa noche no podía dormir, ni podía comer porque estaba angustiado, ¿qué iba a pasar con Daniel? Y al otro día sale corriendo en busca de Daniel. Y sabes, cuando él llega gritando, y dice así en el verso 6, 20 y 22. Y acercándose al foso de los leones, está hablando el rey, a voces a Daniel con voz triste, y le dice: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel responde: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió un ángel, el cual cerró la boca de los leones. Mira lo que acontece cuando un hombre se mantiene en medio de la prueba y su fe intacta en el Dios. Pero hay algo que aquí me llamó la atención, y es que el rey reconoce al Dios de Daniel. Daniel, le dijo, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien continuamente sirve. Esa palabra, a quien continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. ¿Sabes? Cuando tú te determinas a servir al Señor, cuando tú en medio de la prueba o en medio de tu necesidad continuamente sirves a Dios. Tal vez tú dirás: Daniel, yo veo a un Daniel que no está constantemente en la casa de Dios sirviendo. Él está siendo de copero en el reino del rey. Pero ¿cómo el rey sabe que él continuamente sirve a Dios? ¿Cómo el rey se entera que Daniel era un hombre de servicio? Querida iglesia, algo para destacar de esta palabra es que si hoy se nos revela esto, que nosotros servimos a un Dios viviente, si se nos revela que estamos sirviendo a un Dios viviente, no dejaremos de servir nunca. Pero cuando tú lo das a Dios por muerto, tú dejas de servirlo. Tú dejas de servirlo a Dios. Daniel le dice: siervo del Dios viviente. Yo le pregunto, iglesia, ¿siervo de quién es usted? ¿Siervo de quién es usted? De un Dios viviente, diga conmigo, de un Dios viviente que me puede librar de los leones. ¿Sabes? Dios va a enviar su ángel a defendernos. Usted no se defienda ante los problemas, ante los chismes. Usted no se defienda ante la gente que quiere venir contra su fe. Usted manténgase intacto, creyendo que Dios enviará ángeles a pelear por usted. El Señor está mostrándonos que no necesitamos ir espada con espada, sino simplemente mantenernos creyendo que Él enviará su ángel para defendernos en diversas pruebas. Querida iglesia, ponte de pie. Yo quiero que ahí donde estás puedas decirle al Señor: Señor, dame una fe inamovible. Auméntame la fe, Señor. Ayúdame a que mi fe yo pueda mantenerla firme en medio de la prueba. Si estás atravesando prueba,
yo te animo a que te mantengas ahí, porque Dios tiene una salida. Y por último, tal vez tú dices, Daniel era un hombre llamado por Dios, era un profeta. ¿Yo quién soy? Pero en la Biblia hay 3 jóvenes que ante otro adicto, ellos no doblaron sus rodillas para adorar una estatua. Sadrach, Mesach y Abed-nego se rehusaron a doblar sus rodillas y se mantuvieron firmes. ¿Y qué pasó? Dios los libró del horno de fuego. Y no solo eso, sino que en esa prueba dentro estaba el Señor con ellos. ¿Qué te quiero decir? En esa prueba no estás solo, Dios está contigo. Querida iglesia, levanta tus manos. Padre, en el nombre de Jesús, sé tú, Señor, quien libre, Señor, a cada uno de tus hijos, Señor, de diversas pruebas, Señor. Pelea tú las batallas, Señor. Pelea tú, Señor, nuestras batallas, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.